Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a comenzar con el versículo 1. Bien, hace 8 días comenzamos con la introducción, ¿no? Y decíamos que el libro de Apocalipsis genera un poco de susto en la mayoría de las personas, de incertidumbre, ¿no? De curiosidad en otras, pero mis hermanos, de verdad que creemos firmemente que bajo la influencia del Espíritu Santo podemos entender con claridad el mensaje de las Escrituras. Y vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Bien, y le vamos a pedir el favor a Lucila si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Lucila. Apocalipsis 1:1. Uh-huh. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Bien, mis hermanos. Imaginémonos que vamos al teatro, ¿no? Y estamos allí todos expectantes, ¿no? Estamos allí ansiosos por ver cómo está decorado el escenario, por ver cuáles son los personajes de la obra. Estamos allí, ¿no? Todos expectantes y ansiosos. Y sentaditos de repente, ¡pum!, se abre el telón. Se corre el velo y en ese momento podemos apreciar cómo está decorado el escenario y podemos observar cuáles son los personajes de la obra. Pues de la misma manera está ocurriendo aquí con el libro de Apocalipsis. Estamos todos allí, ¿no? Expectantes, ¿no? Ansiosos para ver de qué trata el libro, ¿no? Esperando a que el Señor corra el velo y para que nosotros podamos ver de qué trata realmente este maravilloso libro de las Escrituras. Y el apóstol Juan comienza a correr el velo, ¿no? Abre el telón de esta maravillosa obra y comienza a mostrarnos al autor de esta grandiosa obra, de este libro maravilloso. El libro de Apocalipsis, mis hermanos, se trata de la revelación del Señor Jesucristo. Este libro, como ningún otro libro de las Escrituras, nos va a mostrar el contenido pleno de la consumación de todos los eventos existentes. El libro de Apocalipsis nos va a mostrar el presente del pueblo de Dios viviendo en el primer siglo, ¿no? Porque ellos estaban recibiendo la revelación del Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan. Una que ha sido dada a lo largo de la historia, ¿no? Desde el principio, o sea, desde el Génesis, y que tendrá plena consumación, ¿no? O pleno cumplimiento en el futuro cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. El propósito principal del libro de Apocalipsis es que nosotros podamos ver el señorío del gran Rey y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito, que veamos la grandeza de nuestro Señor, el poder de nuestro Señor sobre todos sus enemigos y cómo el Señor tiene cuidado de su pueblo. El propósito del libro de Apocalipsis es que nosotros podamos ver la voluntad soberana del Señor, ¿sí? Y podamos ver que esa voluntad soberana de Dios debe ser obedecida a lo largo de las edades, por todos los siglos. Esa revelación viene del Padre o procede del Padre. Esta revelación es acerca del Hijo del Señor Jesucristo. Esta revelación es traída al apóstol Juan, ¿cierto? El apóstol tiene la tarea o la misión de darle a conocer al pueblo de Dios, a ti y a mí, esta maravillosa revelación del Señor Jesucristo.
Noten que cuando el apóstol comienza a correr el telón, ¿no?, de esta maravillosa obra y comienza a mostrarnos la revelación, el primer nombre que aparece en la revelación es el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Por eso comienza diciendo la revelación de Jesucristo. El nombre de Jesucristo es la unión perfecta, mis hermanos, de las dos naturalezas divinas del Hijo de Dios, de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Pero el nombre Jesucristo también, mis hermanos, nos revela la naturaleza de la obra del Hijo de Dios. Y es aquí, en esta roca, mis hermanos, en este fundamento, que nosotros debemos construir la existencia, la casa de nuestra vida. Es en la revelación del Señor Jesucristo, mis hermanos. Es en el Evangelio que nosotros debemos fundar nuestra vida. Dios es el que ha corrido el velo y Él es el que se ha dejado conocer. Fíjense que no es la curiosidad de la mente humana que es la que ha explorado y ha buscado conocer a Dios. No, porque de nosotros no procede naturalmente el conocer a Dios, el indagar de Él, ¿no? El entender el reino de los cielos. Estamos tan llenos de pecado, tan llenos de maldad y de oscuridad, que el ser humano está enterrado en este mundo y su deseo constante, como lo dice Génesis capítulo 6, ¿no? Versículo 5, y es que el deseo del hombre constante de su corazón es el mal y solamente el mal. Entonces Dios ha tomado la iniciativa, es Él, de darse a conocer. Él es el que se da a conocer, el que se nos revela y se nos muestra. Vayamos un momentico al libro de Romanos, a la carta, allá atrásito, no perdamos Apocalipsis, pero vayamos a Romanos capítulo 16. Y yo quiero que leamos el versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25. Y le vamos a pedir el favor a mi mamá si nos puede regalar esta lectura. Romanos capítulo 16, versículo 25. Buenas noches. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Amén. Mis hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? Que Dios mismo, por medio del Señor Jesucristo, le ha placido revelar el misterio que estaba oculto desde tiempos antiguos, o sea, desde la eternidad pasada, mis hermanos. ¿Y cuál es esa revelación? ¿Cuál es ese misterio oculto, escondido desde tiempos eternos, desde la eternidad pasada? O sea, cuando hablamos de eternidad pasada, es la eternidad que estaba antes de que este universo, ¿ok? ¿Cuál es, mis hermanos? Es el misterio de la redención, de la salvación, mis hermanos. Es el evangelio el que estaba oculto. Y Dios le plació revelarlo a nosotros por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Y este punto es muy importante que lo resaltemos porque en el primer siglo, ¿cierto? Cuando estaba escribiendo Juan el libro de Apocalipsis y se escribió el Nuevo Testamento, había una corriente de pensamiento llamada el gnosticismo, los cuales hablaban de medios o de intermediarios para recibir la revelación. Pero mis hermanos, las escrituras nos dejan muy claro, pero muy claro, que la revelación de Dios no viene por medio de medium, ¿no? No viene por medio de cualquier intermediario, ¿no? Sino que la revelación de Dios viene directamente de Dios mismo.
es Él mismo el encargado de revelarse a sí mismo. Esto es muy importante, mis hermanos, entenderlo. Muy importante. Porque si la revelación viniera por medio de un hombre, pues mis hermanos, esa revelación no hubiera sido fidedigna o confiable o fiel, ¿no? Porque nosotros tenemos la habilidad de aumentar, ¿no? De exagerar un poco y de añadir cosas, ¿no? A lo que hemos escuchado o lo que hemos sabido, ¿no? Entonces, Dios se aseguró de que su revelación llegara fielmente hacia nosotros, sin alteración alguna, sin ninguna exageración, sin ninguna añadidura. Él y la revela a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se revela a sí mismo. Nadie lo tiene que revelar, nadie lo tiene que mostrar, Él mismo se muestra. Por eso no necesitamos de intermediarios, de intercesores, ni de medium para poder saber cuál es la voluntad de Dios. Ella la reveló, está aquí escrita, mis hermanos. Vámonos un momentico al Evangelio de Juan, Juan capítulo 3. Vámonos un momentico al Evangelio de Juan, Juan capítulo 3. Y mis hermanos, miremos el versículo 35. El versículo 35, le vamos a pedir el favor a María que nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Buenas noches, hermano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Amén. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha recibido de parte del Padre, porque nos lo está diciendo aquí Juan, ¿no? El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado, ¿qué? En su mano. Entonces, el Padre le ha encargado al Hijo, ¿qué? La redención de su pueblo y la mediación del pacto. El Señor, Él mismo, es el que da a conocer su perfecto plan y su plan fiel a todos los creyentes. Él es el encargado. El Padre le ha encomendado esta tarea al Hijo. Entonces, volviendo al libro de Apocalipsis, mis hermanos, ¿qué vemos en el inicio del libro de Apocalipsis? Que la revelación es la revelación de Jesucristo. Él mismo es el que se va a dar a conocer, a revelar. Entonces, de manera muy contundente y de una manera muy clara, las Escrituras nos están diciendo que la revelación viene de parte de Dios y que esa revelación la da a conocer ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Bien? Es claro que Dios utilizó a lo largo de la historia de la redención a los profetas y a los apóstoles, hacernos llegar esta revelación, ¿sí? Eso es claro, ¿no? No lo vamos a desconocer. Pero mis hermanos, esto no quiere decir que la revelación entonces no venga directamente de Dios, no, viene directamente de Dios. Esos simplemente fueron instrumentos del Señor, canales por los cuales fluyó la revelación de Dios, la cual tenemos hoy nosotros aquí en este precioso libro. Porque mis hermanos, ustedes se imaginan las locuras y los disparates que se dirían de Dios y de su obra redentora si fueran los hombres los encargados de traer esa revelación. Como les decía antes, las añadiduras serían algo increíble. Las exageraciones, las imprecisiones acerca de Dios, de su carácter y de su obra, sería algo demasiadamente terrible, mis hermanos. ¿Cuántas cosas inventaría el hombre acerca de Dios y de su obra si ellos fueran los encargados de traer esa revelación? Es por eso que el libro de Apocalipsis, como el resto de las Escrituras, nos deja muy claro que la revelación de Dios viene directamente de Dios mismo, de Él, y no viene de los hombres.
es importante dejar muy claro este punto, mis hermanos, ¿bien? Y que nosotros lo entendamos, lo asintamos y lo creamos realmente, ¿bien? Entonces, el propósito de Dios al darnos su revelación es que nosotros podamos ver que los acontecimientos, que los eventos y que todo lo que va a suceder y que ha sucedido en el pasado y que está sucediendo en el presente, que todo hace parte del plan de Dios, de la maravillosa obra de Dios, mis hermanos. Dios es el soberano y tiene cuidado de todas las cosas, mis hermanos. Entonces, esta revelación viene directamente del Señor, es la revelación de Él mismo, ¿no? La ha traído por medio de su siervo Juan y ha utilizado un ángel como canal para traer esta revelación. Bien, miremos el versículo 2, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 2. Bien, y le vamos a pedir el favor a Magali si nos puede regalar esta lectura. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amén. Bien. Algo interesante que debemos resaltar de este versículo es la palabra testimonio. ¿Se dieron cuenta? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esa palabra testimonio nos va a hablar de que hay un mensaje para dar y de que hay unos testigos fieles que van a dar a conocer ese mensaje verdadero. ¿Ok? Bien. Cuando hay algún hecho o cuando hay algún acontecimiento o en un juicio, siempre se va a pedir que testigos. ¿Para qué? Para que testifiquen sobre lo ocurrido, ¿no? Lo que vieron, lo que observaron, ¿no? Ahora, lo que se espera de un testigo es que ese testigo sea fiel, ¿cierto? Que no vaya a distorsionar la realidad de los hechos, ¿no? O de los acontecimientos, que diga todo como sucedió, que no vaya a alterar nada. Si en un juicio ese testigo es fiel y su testimonio es real, es un testimonio de verdad apegado a los hechos, ¿no? Entonces ese veredicto que se promulgue en el tribunal va a ser un veredicto que justo, ¿cierto? Porque está basado en la verdad, en testimonios verídicos. Pero si ese testigo es infiel y si su testimonio es mentiroso, ¿cierto? Es fraudulento porque ha alterado la realidad, ha alterado los hechos, ¿no? Ha añadido el veredicto que se dicte en este tribunal estará viciado, estará ajeno a la realidad y por consiguiente será un veredicto injusto el que se dicte, el que determine ese tribunal, porque no estará pegado a la realidad. Pero lo que nosotros encontramos aquí en el versículo 2, mis hermanos, es que hay un testigo fiel que ha dado testimonio de la palabra de Dios y ese testigo ocular, presencial, el apóstol Juan. Juan nos está diciendo, como testigo ocular, que el testimonio de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, el Antiguo y Nuevo Testamento, es un testimonio real, nos está diciendo Juan. Recuerden que hasta aquí no estaba escrito todavía todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces el testimonio de la palabra siempre se apelaba al Antiguo Testamento. Pero en nuestros días, como ya está escrito el Nuevo Testamento, para nosotros el testimonio es toda la palabra del Señor. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ok?
Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? Que el testimonio de la palabra de Dios es real, verdadero. Entonces, es muy importante entender esto, ya que nosotros vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la unidad de la revelación de la voluntad de Dios. Yo sé y somos conscientes que hay unas personas que ven disociado el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos ven el Antiguo y el Nuevo Testamento como si se trataran de dos historias totalmente distintas, diferentes. Como si se trataran de dos mensajes totalmente distintos de parte de Dios. Muchos piensan que el Antiguo Testamento es una referencia histórica y cultural solamente para el pueblo de Israel. Pero ellos dicen que no tiene ningún valor, que no tiene ninguna incidencia aplicativa, doctrinal, pastoral o teológica para la iglesia, para nosotros. Y mis hermanos, eso es un grave error. Es un gravísimo error ver de esa manera las Escrituras. Nosotros no podemos desconocer el Antiguo Testamento, ya que si nosotros lo desconocemos, lo desunimos del Nuevo Testamento, pues no tendremos las herramientas adecuadas, precisas, para poder interpretar el Nuevo Testamento. Mis hermanos, hay una correlación directa. Para tú entender el Antiguo Testamento, tienes que pararte en el Nuevo Testamento. Pero para tú comprender el Nuevo Testamento, tienes que pararte en el Antiguo Testamento. Porque, mis hermanos, es una unidad las Escrituras. De principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una sola unidad, es una sola historia, mis hermanos. No podemos dividirla. Es la historia de la redención. Entonces, cuando el apóstol Juan recibe la revelación, esta revelación descansa en dos hechos importantes que nos lo está diciendo el apóstol en el versículo 2. Y es cuál en los escritos del Antiguo Testamento, primer fundamento en el que descansa esta revelación. ¿En qué? En los escritos del Antiguo Testamento. Y el segundo fundamento en el que descansa esta revelación es en la encarnación de Jesucristo o el testimonio de Jesucristo, como nos lo dice en el versículo 2. Esto es, mis hermanos, en el Nuevo Testamento. Los escritos del Antiguo Testamento eran un gran soporte para poder entender la revelación del Señor Jesucristo. Esto es muy importante, mis hermanos. Muy importante. Es que muchos piensan que el libro de Apocalipsis es una visión futura, ¿no? Es una revelación de los acontecimientos futuros y nada más. Como si Apocalipsis estuviera disociado, ¿no? O cortado del resto de las Escrituras. Pero nosotros lo que debemos entender, mis hermanos, para tener una correcta comprensión del libro de Apocalipsis, es que esta revelación que está trayendo Juan acerca del Señor Jesucristo, una revelación directamente de Dios, está basada o está fundada, ¿no?, en los escritos del Antiguo Testamento y está sustentada en la revelación del Señor Jesucristo, o sea, en el Nuevo Testamento. No podemos perder este punto de vista, ya que es indispensable para la comprensión de este libro, mis hermanos. Ahora, Juan nos dice que hay dos testigos fieles del testimonio de Dios, ¿no? Y uno, como ya dijimos, es la palabra o las escrituras, o palabra escrituras son equivalentes aquí, iguales. Y segunda, el Señor Jesucristo. Bien. Y eso es muy importante, mis hermanos. Si nosotros recordamos la ley de Moisés, ¿sí?,
si nos vamos al Pentateuco, nosotros nos vamos a dar cuenta que ante cualquier caso, ¿no? Para dirimir cualquier asunto que se presentaba dentro del pueblo, dentro de la iglesia, de la eclesía, siempre se requerían 2 o más testigos. La ley de los testigos que era en el Antiguo Testamento, ¿no? Que si ustedes quieren con calma, en sus casas pueden ir a revisar. Pero siempre se pedían 2 o más testigos. Y no solamente quedó en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento prosigue la misma ley, ¿sí? Por eso cuando un hermano tiene algo en la iglesia contra otro hermano, siempre se pide en la disciplina eclesiástica, siempre se pide que 2 o más testigos. Bien. Ahora, nunca en la ley de los testigos, nunca se podía admitir un solo testigo. No se podía admitir. La ley no lo admitía, ¿no? Tanto en la iglesia del Antiguo Testamento como en la iglesia del Nuevo Testamento, que es una sola, no se admitía un solo testigo. Tendrían que ser 2 o más testigos. ¿Para qué? Para que el juicio fuera verdadero, sólido. Si solo aparecía un testigo, pues el juicio carecería de validez, ¿no? Y el veredicto sería inmediatamente apelado, impugnado, ¿no? Pues no tendría la contundencia adecuada que debería tener ese caso, ¿no? Ese veredicto. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Juan lo que está haciendo es apelando a la ley de los testigos, ¿no? Que está en las Escrituras, para que su testimonio sea creíble y contundente, para que esta revelación sea tenida como cierta, como verdadera, porque hay 2 testigos fieles que están dando testimonio de esta revelación. ¿Y cuáles son? El Antiguo Testamento, las Escrituras y el Señor Jesucristo. En ese sentido, el testimonio de la revelación que va a traer Juan es verdadera y es fiel, mis hermanos. Aquí se cumple la ley de los testigos. La palabra del Antiguo Testamento es fiel y verdadera, mis hermanos. Y mis hermanos, el Señor Jesucristo cumple perfectamente y a cabalidad toda la palabra del Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos la unión perfecta, ¿lo ven? La unión perfecta para que el testimonio de esta revelación que nos va a presentar el apóstol Juan sea una revelación verdadera y fidedigna. Cristo es la palabra que da testimonio de la veracidad. Vámonos un momentico al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Bueno, este es un texto que ha sido mal interpretado por los testigos de Jehová, alterado, ¿no? Porque ellos, para sostener su herejía, tienen que tergiversar las escrituras, ¿no? Y añadirlas, y quitarlas, y mutilarlas para sostener sus locuras. Como ellos no creen en la deidad de Jesús, del Hijo de Dios, ellos creen que Jesús es un ser inferior al Padre, un ser creado para traer la salvación, pero es una mentira. Mira lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vámonos un momentico. Juan, capítulo 1, versículo 1. Bien. Y le vamos a pedir el favor, si está por ahí Lady, y nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Hola, Lady. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Juan nos está diciendo aquí que en el principio era la palabra, el verbo. Y mis hermanos, por esa palabra fueron creados los cielos y la tierra, mis hermanos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Había una relación íntima, una comunión perfecta en la Trinidad, ¿no? Allá en la eternidad pasada.
y con contundencia nos dice que el verbo era ¿quién? Era Dios, la palabra. Entonces, por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Bien. Luego, esa palabra, ese verbo, llegó a ser los escritos o los documentos del Antiguo Testamento, mis hermanos. Bien. Entonces, en el principio, antes de que fueran creados los cielos y la tierra, o sea, en el universo, en la eternidad pasada, estaba la palabra. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Una vez fueron creados los cielos y la tierra, esa palabra se convirtió en los escritos del Antiguo Testamento. Y en el tiempo indicado, en el tiempo señalado, ¿sí? Nos dice Juan que esa palabra vino y se hizo ¿qué? Carne y habitó entre nosotros. Lady, ¿nos puede regalar ahí mismo la lectura del versículo 14? Sí, señor. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria ante nosotros, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, llegado el tiempo, ¿no? Llegada la fecha marcada en el calendario divino, esa palabra que estaba en el Antiguo Testamento plasmada llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Es por eso que Juan en el Apocalipsis ve el testimonio de la palabra, o sea, ve el Antiguo Testamento que da testimonio de la revelación y ve el testimonio de Jesucristo, lo ve como también el Nuevo Testamento. Porque mis hermanos, ¿dónde está consignada la revelación de esa palabra hecha carne? Esa carne que habitó un día entre nosotros en esta tierra, pues en el Nuevo Testamento, ¿se dan cuenta? Entonces, estos dos testigos son fieles y verdaderos acerca de la revelación. Entonces podemos resumir que los dos testigos que tenemos para validar la fidelidad y la veracidad del libro de Apocalipsis, ¿cuál es? En resumidas cuentas, podemos decir que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Promesa de redención y cumplimiento de redención. Por eso nosotros vemos un gran valor en toda la Biblia, ¿se dan cuenta, mis hermanos? Nosotros no somos veterotestamentarios, o sea, no creemos solamente en el Antiguo Testamento, no. Pero tampoco, ni mucho menos, somos neotestamentarios. O sea que creemos solamente en el Nuevo Testamento y nada más. No. Ni lo uno ni lo otro. Nosotros creemos en todo el consejo de Dios. Como decía Juan Calvino, nuestro gran reformador, la ley es el Evangelio. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, todos son el Evangelio. Nosotros creemos en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Para nosotros es una sola unidad, porque es una sola historia, mis hermanos. No son divididos, no son historias aisladas, es una sola historia. Para nosotros es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está compuesta del Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros vemos en ella, en la Biblia, una unidad perfecta, perfecta, mis hermanos. El testimonio de Juan es sobre el Señor Jesucristo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dan testimonio de quién? Del Señor Jesucristo, mis hermanos. Porque nosotros tenemos que ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Esa es la verdadera forma, la forma correcta de interpretar las Escrituras, ver a Cristo, mis hermanos. Y si ustedes leen en Lucas, cuando van estos muchachos camino a Emaús, ¿recuerdan? Que viene y desaparece Cristo resucitado. Ustedes van a ver que el Señor los paseó por todo el Antiguo Testamento mostrándoles que todo el Antiguo Testamento hablaba de Él.
del Mesías, del Cristo, mis hermanos. Entonces, eso es lo que nos está transmitiendo Juan en el Apocalipsis, mis hermanos. Bien, miremos el versículo 3 y ya con esto vamos cerrando porque mira, el tiempo se nos está yendo. Apocalipsis, el capítulo 1, y miremos el versículo 3, mis hermanos. Miremos el versículo 3. Bien, entonces, por ahí veo a Luz Esmeralda, si nos pudiera regalar esta lectura. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. La palabra bienaventurado significa que feliz, o significa dichoso, o doblemente feliz, o muy dichoso. ¿Ok? Y Juan, el apóstol, comienza a decirnos, a mostrarnos, desde el principio del libro, que el propósito de la revelación del Señor Cristo, de esa revelación de Cristo, es que es la felicidad, o es la bienaventuranza, o es la dicha que debe tener el pueblo de Dios al conocer, al contemplar la revelación del Señor Jesucristo. Y yo les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Realmente somos felices o realmente estamos dichosos por conocer la revelación del Señor Jesucristo? ¿Nos deleitamos al estudiar las Escrituras, al sentarnos a meditar y a reflexionar el Evangelio? ¿Encontramos placer y deleite en él? Bueno, yo espero que así sea, ¿no? Que encontremos nuestra verdadera felicidad, nuestro verdadero gozo, conociendo la revelación del Señor Jesucristo, conociendo quién es el Señor. Que la revelación de Jesucristo nos llene de un gozo indestructible, mis hermanos. Yo sé que el mundo ofrece una felicidad o una dicha, pero que es efímera. Es como una gota de agua que cae en una plancha hirviendo, así, se evapora de inmediato. Porque nada de lo que ofrece este mundo es para siempre. Ahora, las personas que buscan su felicidad en las cosas de este mundo, ¿realmente son felices? ¿Realmente encuentran la felicidad y la dicha? Nosotros podemos decir con toda certeza que no lo son. No son felices. Mis hermanos, el hombre es insaciable, no se sacia nunca. Y el mundo es finito, limitado. Entonces, por consiguiente, el hombre nunca terminará satisfecho en esta vida, nunca lo hará. No encontrará nunca la felicidad. Cuando nosotros experimentamos un placer, ok, por un buen periodo de tiempo estaremos contentos, disfrutando de ese placer. Pero después, y se los aseguro, mis hermanos, que nosotros estaremos buscando un placer mayor para satisfacernos, porque somos insaciables y necesitamos más y más. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo. Alguien anhela un carro, tener un carrito, ¿no? Y lo consigue. Ese hombre lo disfruta feliz por un buen periodo de tiempo. Está feliz y contento con su carro. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con esa felicidad de ese hombre? Pues él, pasado el tiempo, ya ve a su carro un poquito viejito, ¿cierto? Como un poquito ya estartaladito. Y entonces ya su carrito no lo empieza a satisfacer, ya no más. Y ahora empieza a albergar un anhelo distinto, y es que yo quisiera tener una camioneta, un carro más grande, cambiar de modelo, y así en todas las cosas de la vida, mis hermanos. Porque nada sacia al hombre, nada. Nada, mis hermanos. Así como las aguas de los ríos nunca llenan el mar, nunca. Así es la vida de los hombres. Nada los sacia, nada los llena. La falta de insatisfacción, ¿sí? La falta de satisfacción de los es grande. La insatisfacción es grande. Porque el hombre siempre quiere más, pero él ve que nunca tiene lo suficiente. Y así es, y así se la pasa toda la vida.
en esa rueda, en ese círculo. Pero mis hermanos, nuestra verdadera felicidad o nuestra verdadera dicha o nuestra verdadera bienaventuranza o gozo, nos está diciendo el apóstol Juan en el versículo 3, que se encuentra solamente en el Señor Jesucristo. En Él encontramos nuestra verdadera felicidad, porque su eternidad lo satisface todo en nosotros, mis hermanos. Nunca nos cansaremos del Señor, nunca nos vamos a cansar de Él. Es más, nuestro deleite en Él va a ir creciendo y creciendo por toda la eternidad. Recuerden, mis hermanos, que el hombre es insaciable, ¿ok? Pero también recuerden, mis hermanos, que Cristo es infinito, que Cristo es eterno. Siempre nos van a saciar, siempre, mis hermanos. Tú nunca te vas a aburrir. Y cuando estés en la eternidad, van a pasar 10.000 millones de años y el Señor siempre te va a satisfacer, siempre. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Realmente soy feliz conociendo al Señor? ¿Realmente estoy feliz con lo que creo del Evangelio y de la manera que vivo para Cristo? ¿Soy feliz? ¿Encuentro placer y satisfacción en esto? ¿Realmente soy feliz al leer y al oír la palabra del Señor? ¿Encuentro placer al exponerme al Evangelio? Si tu respuesta es sí, entonces debo decirte que estás en el camino correcto. Vas bien, vas muy bien. Porque los días son malos, el tiempo se acorta, mis hermanos. Por eso no hay tiempo para especular y estar buscando cisternas rotas que no retienen el agua. Debemos ir a la verdadera fuente de agua de vida y saciarnos allí de esta agua bendita por toda la eternidad. Debemos saciarnos de ella. En el versículo 1 de Apocalipsis vimos el tema del libro. ¿Cuál es el tema del libro? La revelación de Jesucristo. De eso trata el libro de Apocalipsis y de eso trata todas las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. En el versículo 2 vimos que esa revelación viene a través de las escrituras, de la palabra del Señor. Por eso para nosotros como iglesia es sumamente importante las escrituras. Nuestros cultos de adoración, nuestro servicio, nos giran alrededor de las escrituras. Está permeado por la palabra del Señor, porque es a través de ella que viene la revelación de Jesucristo. En el versículo 3, mis hermanos, estamos viendo el resultado de esa revelación de Jesucristo, que viene a través de la palabra del Señor. ¿Y cuál es ese resultado, mis hermanos? Es el gozo, es la felicidad, es la dicha, es la bienaventuranza que puede tener nuestro corazón, mis hermanos. Ahora, entendamos esto para terminar. El contexto del libro de Apocalipsis es el día del Señor. Juan estaba el primer día de la semana, o sea, el domingo, guardando el día del Señor, como lo hacemos nosotros cada domingo. Por eso es importante el domingo, porque el domingo no es nuestro día, es el día del Señor. Y es el día que como iglesia debemos unirnos, congregarnos para acto gloria, mis hermanos. Y Juan estaba allí en el día del Señor cuando vino esta revelación del Señor. Y yo quiero que miremos un momentico el versículo 10, ahí en Apocalipsis capítulo 1, pero miremos el versículo 10, porque el versículo 10 nos da el contexto del libro, ¿ok? Después vamos a estudiarlo, ¿no? Con detenimiento, pero quiero que lo miremos y le voy a pedir el favor a Sebastián si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Buenas noches. Es Apocalipsis 1:10. Sí, 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
Amén. Bien, entonces, el contexto del libro Apocalipsis se da en el día del Señor. Yo estaba, o sea, Juan, en el Espíritu, estaba guardando el día del Señor, cuando que oyó por detrás una gran voz como de trompeta y vino la revelación que tuvo. El domingo es el día de adoración pública. Es el día de celebración por la resurrección del Señor Jesucristo y por su victoria final. Eso es lo que celebramos el domingo. Por eso el domingo venimos a celebrar con tristeza, porque celebramos que Cristo resucitó. En el culto público, ¿sí?, el domingo se lee y se oye las Sagradas Escrituras. Es por eso que Juan, si nos paramos otra vez en el versículo 3 de Apocalipsis 1, es por eso que Juan está diciendo que son bienaventurados o felices o dichosos, ¿quiénes? Primero, el que lee y los que oyen, pero que la palabra de Dios, las Escrituras. Es interesante notar los verbos, ¿no? En el versículo 3, porque el verbo leer, lee, está en singular, y el verbo oyen, y recuerden, mis hermanos, lo que yo siempre les digo, en la gramática está el Evangelio. Pongámosle mucho ojo a la gramática, porque allí encontramos el Evangelio. ¿Qué está diciendo, mis hermanos, el apóstol aquí? El apóstol está diciendo que el domingo en el servicio, en el culto público, uno es el que lee, que es el anciano, el pastor, el que está leyendo, el que está proclamando el Evangelio, ¿sí? Por eso nuestros oficiales en la iglesia son los que leen las Escrituras. Él lo lee, nosotros lo seguimos. Pero mis hermanos, Juan está diciendo que todo el pueblo es el que oye que la palabra de Dios, las Escrituras. ¿Se están dando cuenta? ¿Por qué está diciendo esto Juan? Porque está en el contexto del día del Señor, del domingo, del culto. Entonces Juan está viendo que hay una gran bendición, una bienaventuranza, una felicidad, una gran dicha, tanto el que lee en el culto la palabra de Dios, pero también del que está allí, el pueblo de Dios. Es una bendición tanto proclamar como escuchar el Evangelio. Yo sé que es necesario que nosotros leamos y estudiamos las Escrituras en casa, ¿sí? Es importante tener nuestro tiempo de devoción, de reflexionar la palabra en casa. Pero mis hermanos, el énfasis de las Escrituras, escúchame bien esto, el énfasis de la Biblia es que leamos y que estudiemos las Escrituras es en la congregación, hermano. Es más, las Escrituras lo ponen por encima de que tú leas y reflexiones la palabra en casa. Para el Señor es más importante la congregación, porque recuerda que Dios no es un Dios de individuos, es un Dios de familia, de iglesia. ¿Bien? Dios, el Señor, no murió por individuos, murió por su pueblo, por su rebaño. Yo quiero, para terminar, que vayamos al Salmo 87, mis hermanos. Vámonos un momentico al Salmo 87 para ver esta verdad. Salmo 87. Y yo quiero que veamos el versículo 2 del Salmo 87. Salmo 87, versículo 2. Bien, y le vamos a pedir el favor a la señora Virginia si nos puede regalar esta lectura. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Amén, mis hermanos. ¿Notaron lo que el Señor está diciendo? Que el Señor ama más las puertas de Sión que las moradas de Jacob. Mis hermanos, las puertas de Sión. ¿Por qué Dios ama más las puertas de Sión que las moradas de Jacob? Porque por las puertas de Sión es que entra su pueblo a reunirse, a congregarse,
a ser un solo cuerpo, mis hermanos, una unidad, y juntos, como hermanos, como pueblo, adorar al Señor Todopoderoso. Ven en el Salmo 87 que Dios está amando más la adoración del pueblo que la adoración de individuos. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, por eso el salmista está diciendo aquí que Dios ama más las puertas de Sión que las moradas de Jacob, porque hay un aprecio grande delante de los ojos de Dios cuando su pueblo se reúne y oran y leen la palabra y adoran con himnos y reflexionan el evangelio y predican el evangelio más que cuando lo hacemos individualmente en casa. Ahora, yo sé que muchos piensan, y de una manera equivocada, que es más productivo adorar al Señor en casa que ir a la iglesia. Muchos dicen, no, yo aquí en mi casa oro, ¿no? Yo leo la Biblia, no tengo que ir a la iglesia para hacer eso, ¿sí? Pues yo temo que oren y que lean la Biblia en casa solo, porque yo creo que no lo hacen, pero bueno, demos el beneficio de la duda que lo hacen, ¿sí? Pero mis hermanos, ese es un gran engaño del enemigo, un gran engaño. Porque nosotros debemos aprender de este salmo y de muchas más escrituras que el Señor ama más la adoración en la iglesia que la adoración en casa. Ahora, una manifestación clara de una carencia de amor hacia Dios y hacia los hermanos es que las personas comienzan a alejarse de la iglesia, del culto público. Ya no empiezan ahí. Las personas comienzan a abandonar las obligaciones que tienen con la iglesia local y comienzan a exhibir en ese alejamiento síntomas de egoísmo y de desprecio por Cristo. Aunque ellos no sean conscientes de eso, eso es lo que están expresando, un desprecio hacia Cristo cuando no vienen a la iglesia y cuando no se congregan. Pero mis hermanos, ¿cuál es la instrucción de las Escrituras? Para nosotros, ¿no? Para su pueblo. Que nos congreguemos con frecuencia, como lo dice Romano, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, que nos congreguemos siempre y que lo hagamos con gozo y con alegría. Porque allí encontramos la bienaventuranza y la felicidad, tanto el que lee las Escrituras y la expone, como los que la escuchan en el culto público. Bien, volvamos para terminar en Apocalipsis. Algo muy interesante que dice en el versículo 3 el apóstol Juan. Él dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mis hermanos, la palabra profética debe ser anunciada y proclamada en el día del Señor o en el culto público. Y cuando se proclama la palabra del Señor, esto trae bendición, gozo, felicidad y dicha a toda la iglesia. Ahora, mis hermanos, los que estuvimos el domingo en el culto, podemos recordar lo que estudiamos en el libro de Romanos sobre el don de profecía. Bien, pues eso es exactamente lo que pasa aquí. Porque tanto Pablo como Juan se están refiriendo cuando hablan de la a las escrituras, a toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. Esta es la profecía, mis hermanos. Juan no se está refiriendo con la palabra profecía a adivinar el futuro. De eso no se trata. La profecía no se trata de predicción, de que sepamos qué va a pasar mañana, ¿sí? Si voy a tener este trabajo o no, con quién me voy a casar, voy a sufrir esta enfermedad, cómo es que voy a morir, qué va a pasar. No, mis hermanos, eso se llama esa adivinación, ¿no? Eso lo condena el Señor. Eso es brujería, hechicería. Eso es nada, mis hermanos. La profecía bíblica es la voluntad revelada de Dios
Esa es la profecía. ¿Qué es la profecía? La voluntad revelada de Dios, mis hermanos. Entonces, a Dios no le interesa, escucha bien, que tú sepas qué va a pasar mañana o en tu futuro. A Él no le interesa eso. Por eso Él corta, ¿no?, toda curiosidad de nosotros. Porque si tú supieras qué va a pasar mañana, ¿para qué fe? ¿Para qué depender del Señor? ¿Para qué confiar en el Señor? Precisamente somos llamados por el Evangelio a vivir por fe, mis hermanos. ¿Y qué es vivir por fe? Pues es vivir confiando y es vivir dependiendo cada día, oye bien, cada día, a cada instante. No sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos qué va a traer el mañana. Necesitamos ir agarrados de la mano del Señor, confiando en que, Señor, tú me guardas, Señor, tú me provees, Señor, tú me ayudas. No sé qué hay mañana, no sé qué hay en el futuro, pero yo confío en ti, que tú me guardarás. Dios quiere que vivamos de esa manera, mis hermanos. Entonces, la palabra profética de la que está hablando Juan aquí es del Evangelio, de la Biblia entera, que nos trae la revelación del Señor Jesucristo. Entonces, en el culto público el domingo, porque Juan estaba en el domingo, día del Señor, guardando el día del Señor cuando trajo esta revelación, Juan entiende que ese día en especial, el pueblo de Dios debe reunirse, debe congregarse, y allí los oficiales deben leer las Escrituras y el pueblo escuchar el Evangelio, y todos seremos bendecidos. Esta es la palabra profética más segura que tenemos, mis hermanos. Es el Evangelio. Y mis hermanos, cuando es proclamado el Evangelio, él trae un objetivo específico. ¿Y cuál es el objetivo de la palabra de Dios hacia nosotros, hacia su pueblo? Es edificarnos, es exhortar y es consolarnos. Eso es lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Mira, lo leo rápidamente. Dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3, dice, el que habla, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? No para predecirles el futuro, no para saber con quién se van a casar, o cómo es que van a morir, o qué enfermedad van a tener, o si van a tener riquezas. No, el que habla, dice, el que profetiza, habla a los hombres, ¿para qué? Para, primero, edificación. Segundo, exhortación. Y segundo, consolación. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Pues mis hermanos, toda la Biblia nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Entonces, la profecía es la voluntad revelada de Dios. ¿Y cuál es la voluntad revelada de Dios? Es esta, la palabra, mis hermanos. Aquí está la voluntad de Dios. No esperes conocer la voluntad de Dios con una voz angelical que venga del cielo para decirte cuál es la voluntad de Dios. No esperes conocer la voluntad de Dios a través de un sueño, de una visión. No, mis hermanos. Es a través de las Escrituras que nosotros conocemos la voluntad de Dios. Bien, mis hermanos. Entonces, dejemos hasta ahí. Si el Señor nos lo permite, dentro de 8 días continuaremos estudiando este fascinante libro de Apocalipsis. Espero que haya sido de edificación para ustedes y que estén animados a unirse los jueves para seguir estudiando este fascinante libro de Apocalipsis.